Hace unos días cumplió años Lito Nevia, más precisamente 75 años. Lito, que nació en Rosario el 21 de julio de 1948 y que viene dedicándose a la música desde su temprana infancia, hijo de músicos. Y bueno, también él ya desde muy temprano comenzó a componer sus canciones, sus melodías. Una vez le preguntaron por qué escribía canciones en español en esa época, ¿no? Donde era más cómodo cantar en inglés y parecerse a los Beatles o a los Stones. Bueno, dijo, ¿en qué quieren que componga? En japonés. Uno habla, ¿no? En español diariamente, y de esa manera fue desarrollando sus primeras canciones. En un primer momento con los Wildcats, esa banda que más tarde pasa justamente, ¿no? Traduciendo al español, al castellano, todas sus canciones y demás. Entonces, bueno, pasa a llamarse Los Gatos Salvajes, una banda rosarina que vino a Buenos Aires y que, bueno, gracias a un contrato televisivo que tenía, comenzó a tener cierta fama. Obviamente cuando se termina ese contrato, y muchos de los músicos deciden volverse otra vez a Rosario. Él, Lito, se queda en Buenos Aires junto a Ciro Fogliata, tecladista de la banda, y deciden rearmarse y se rearman con otra banda llamada Los Gatos, que si bien pasan de llamarse Los Gatos Salvajes a Los Gatos, no es la misma, no es la misma en repertorio y no es la misma en músicos, salvo ellos dos, como les decía. Se fueron sumando otros músicos rosarinos a la formación, que venían de tocar de otras bandas que ellos conocían desde su ciudad natal, y bueno, y ahí se rearman como Los Gatos. Esa banda es la banda fundacional y fundamental del rock nacional, ¿no? Con ese éxito que es La Balsa, un tema que él compone con Tanguito, y que todavía lamentablemente hay mucha gente diciendo que Lito le robó el tema a Tanguito. La verdad que no. Lo componen de la manera en que está contada, ciertamente, que Tanguito empieza a tocar algunos acordes sobre un par de versos y Lito termina componiendo la canción. Cualquiera que escuche el repertorio de Lito Nevia se dará cuenta que la canción está más cerca de sus composiciones que las de Tanguito, que lamentablemente tuvo una vida muy corta y que no tenemos muchas muestras de sus canciones, digamos, pero se notaba que no era un artista que podía componer de la manera en que lo terminó haciendo Lito. Eh, no es que Los Gatos hayan sido la primera banda del rock nacional, ni que La Balsa haya sido el primer tema. Ya habían otras bandas. Lo que sucede es que Los Gatos se convierten en la banda más exitosa. Por aquellos días, el término rock nacional tal vez no existía. Se llamaba música beat, ¿no? Lo de rock nacional llega tal vez un poco más adelante, pero digamos la música dirigida a la juventud sí era esta, la de la música beat, y este tema, La Balsa, fue el que mayor éxito le dio a la banda y también a todo ese movimiento que también era visto como los hippies, ¿no? Si bien no todos eran hippies, estaban al menos dentro de ese ámbito. Rápidamente, Lito Nevia. Y acá tenemos que agregar algo más antes de meternos ya en el final de Los Gatos. Entre medio de todo este lío aparece Papo, ¿no? Eso también hay que reconocérselo a Lito. No quiere decir que gracias a Lito Nevia hayamos tenido a Papo. Papo se iba a imponer, obviamente, por sus condiciones como guitarrista, pero haberlo llamado y haberlo puesto en la banda más importante de ese momento, la verdad que le dio un cierto reconocimiento y renombre a Papo, que también él cuenta, ¿no? que Lito Nevia, bueno, Los Gatos en realidad le compraron una Les Paul, una Gibson Les Paul, y bueno, era una guitarra impresionante que aún la sigue siendo, tal vez, ese es mi gusto personal, la mejor guitarra de todas, pero bueno, Papo lo cuenta como si le hubieran dado un diamante, ¿no? Le dan una Les Paul que obviamente él no tenía. Así que eso también hay que reconocérselo al gran Lito Nevia, que por aquellos días, como todos los músicos, eran jóvenes, ¿no? Los Gatos se separan en 1970 y apenas tenía 22 años, ¿no? No estamos hablando de músicos de una gran trayectoria en tiempo, ¿no? Hablo de años vividos. Rápidamente,
Y después también del éxito de lo que fue la película El extraño del pelo largo, protagonizada por él, donde hay también una anécdota muy interesante y muy divertida que cuenta el propio Lito, que cuando lo llaman para el primer día de filmación, lo mandan a maquillaje, peinado y le cortan el pelo y le dice, pero ¿cómo? ¿No? Esta no es El extraño del pelo largo. Y ahí en la producción le dicen, bueno, Lito, largo, pero no tan largo. ¿No? Recordemos que estábamos en épocas de dictadura y bueno, no estaba muy bien visto que los jóvenes usaran el pelo largo, pero subidos al éxito que había tenido la Joven Guardia, otra de esas bandas de los inicios de los años, de fines de los años 60, principios de los 70, arman esta película y el protagonista terminó siendo Lito, obviamente, porque se imponía por esa fama que tenía con Los Gatos. Pero digo, una vez finalizada esta etapa de Los Gatos, él decide dar un vuelco importante en su carrera, empieza a mezclar un poco lo que es el rock o a fusionar el rock con el folclore, se une con Domingo Cura, percusionista, bueno, y así fue dando un montón de pasos en distintos sentidos, ¿no? Bien se podría haber sentado en sus éxitos y aprovechar esas canciones de Los Gatos y cantarlas eternamente sin hacer nada nuevo, pero no fue lo que hizo. Lito siempre fue buscando otros músicos con quien juntarse, otros músicos con quien mezclarse y allí ser protagonista o ser parte de distintos proyectos musicales en todos los estilos que se les ocurran, desde el jazz rock, desde la fusión, desde el rock progresivo, el tango, la canción romántica o lo que se les ocurra. Cuando empezó a tener ya problemas con las discográficas y después de haber vivido el exilio, como otros tantos músicos, en el caso de él en México, decidió fundar un sello propio llamado Melopea, donde ahí abrió las puertas para enormes músicos, y no solamente conocidos, ¿no? Sino también desconocidos, pero también, no sé, darle un lugar a Enrique Cadícamo, Cuchi Leguizamón, Roberto Goyeneche y demás, que no tenían nada que ver con el rock en todo caso, pero que sí estaban cercanos a sus gustos musicales, que siempre fueron abiertos, ¿no? Porque si uno también escucha a Los Gatos, no hay solamente canciones de rock. Tal vez se puso un poco más pesada la cosa cuando ingresa Papo, más cercano al rock y al blues, pero siempre hubo una apertura a distintos ritmos musicales dentro de lo que fue su discografía. Lito, que como decíamos está cumpliendo 75 años por estos días y que parece no detenerse, sigue publicando, tal vez sea el músico más prolífico de la Argentina y uno de los más prolíficos del mundo. Tiene su programa de radio llamado Planeta Nevia, donde una vez por semana habla de lo que tiene ganas y presenta un disco que no siempre son de los discos más conocidos, ni opina de los músicos más conocidos, sino trata de hacernos conocer a grandes guitarristas y grandes cantantes y grandes músicos, compositores de todo el mundo, sin importar si tienen éxito o no. Se sigue presentando habitualmente por todo el país y por el mundo. Actúa en el Lollapalooza 2022, donde se supone que tal vez haya un público más joven. Pero ahí está Lito Nevia componiendo y publicando sus discos y abriendo las puertas de su sello Melopea y de su corazón, ¿no? Para presentarnos todas estas canciones y, como decía en su programa de radio, también para ayudarnos a que conozcamos a otros grandes músicos que están allí como él por el mundo brindando sus canciones y que tal vez el mercado discográfico no nos permite, ¿no? Acercarnos a estas canciones y a estos grandes artistas, porque siempre, y lo más importante para ellos es, o son los artistas que más venden, y no tal vez aquellos que nos traen sus mejores canciones, sin importar si van a vender o no. Recordamos entonces a Lito Nevia en el día de hoy, y con esto cerramos esta columna aquí de Info Ensenada Noticias, que traemos todos los viernes para compartir con todos ustedes.